Hola, bienvenidos a Poder Pensar. Vamos a tener varios temas de actualidad. En un minuto nada más vamos a estar conversando con el economista Javier Daedo sobre varios temas, mirando fundamentalmente lo que está pasando en Argentina por estas horas y cómo nos puede terminar pegando a nosotros. Vamos a hablar del plan de vivienda social y la polémica que se ha generado en estas horas entre el gobierno y los constructores. Vamos a traer también el tema de los menores y lo que ha sucedido con un empresario, en este caso, que fue procesado por un juez y después terminó siendo absuelto, liberado por un tribunal de apelaciones. Vamos a tener también el tema hoy aquí en el programa. Pero vamos a empezar justamente con lo que decíamos, la situación que se está viviendo en Argentina por estas horas, con una conferencia de prensa en el arranque de la semana de la propia presidenta Cristina Fernández, hablando de los famosos fondos buitres y una decisión que toma, en este caso, la Suprema Corte de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, donde no aceptó una apelación que había hecho el gobierno argentino justamente de no tener que desembolsar ese dinero. Pero vamos a escuchar a la presidenta argentina y después ya conversamos con Javier Daedo. Son bonos que adquirió en el año 2008 por 48,7 millones, 48 millones de dólares. Año 2008, acuérdense que habíamos defaulteado la deuda en el año 2001. El retorno agregado al año 2014, o sea, ¿cuánto ganó de esos 48 millones al 2014? El 1.608% en dólares. Yo creo que ni en el crimen organizado hay una tasa de retorno de 1.608 millones de dólares, 1.608% en tan poco tiempo. Simplemente un pasaje allí muy cortito, simplemente para hacer referencia a lo que fue esa conferencia. Gracias, Javier, por acompañarnos. Un gusto, como siempre. ¿Quiénes son o quiénes están detrás de un fondo buitre, como se le ha llamado allí en Argentina, y que genera esta situación de incertidumbre en estas horas aquí en la región? Estos fondos son instituciones que en determinado momento deciden invertir en activos de muy dudosa cobrabilidad, activos de los cuales están huyendo en general inversores comunes, ya sea personas u otras instituciones, bancos, y que, bueno, deciden comprar estos bonos a un valor muy pequeño en su momento, porque es un valor ya de corrida, digamos, de desprendimiento total, de expectativa casi nula de cobranza. Y bueno, y ellos sí hacen todas las gestiones, llegado el caso, para poder cobrarlas, y ahora... ¿Cuál es el objetivo de ellos? Ganar dinero, como pero cualquier ir a un juicio persona... de estas características y ganarlo. No, ganar dinero como cualquier persona que hace una inversión. En el fondo, para quienes están tratando de salir en su momento, desesperados, que tienen su papel, que creen que no van a cobrar nunca, es una buena salida venderle a estas instituciones, y ellas... cargan con todo el peso de tener que litigar para hacerse de algo que les corresponde. Esos números que manejaba la presidente argentino son muy engañosos. En realidad no importa cuánto pagaron ellos por eso. Lo que importa es que el gobierno argentino en algún momento emitió esos bonos bajo legislación internacional de los Estados Unidos, porque es la forma en que esos bonos pudieran emitirse, nadie los compra con otra legislación, y los emitió a un valor nominal de 100, el valor en que se fueron comprados por los clientes. Y bueno, que después en su momento, por la mala conducta de ese país, hayan llegado a valer 10 o 15 o 20 o 30%, es un dato absolutamente secundario, un dato de mercado secundario por otra parte. Lo cierto es que un buen día Argentina deja de pagar, ese verbo que conjuga la presidenta, defaultear, que es un verbo nuevo, ¿no? Por suerte en Uruguay no conjugamos esos verbos. Bueno, y entre el 2005 y el 2010, en dos llamados que hubo, más del 90% de los bonistas se presentaron a un canje en el cual hubo una quita, no sé si fue del 75% del valor de esos bonos. Fueron a canjear esos papeles, pero perdiendo... Aceptaron canjearlos por un valor menor y esos bonos se están pagando regularmente. Ahora, el 30 de junio hay un nuevo pago. Pero quedó un porcentaje pequeño de gente que nunca se presentó a esos canjes y son los que algunos de ellos ahora han litigado
y han ganado este juicio, y hay otros que seguramente los van a seguir en un litigio similar para poder cobrarse lo que se les debe. Yo recordaba estos días, esto sería bueno que lo hablaras con Julio de Brun en algún momento, este tema va a seguir en el tapete además. Julio encabezó el canje de deuda uruguayo, que fue un canje muy exitoso en el año 2003, o 2002, 2003, después de la crisis bancaria, y bueno, tuvo una aceptación de más del 95%, si mal no recuerdo. Hubo un pequeño porcentaje también de lo que se llama free riders, o sea, gente que no se quiso presentar, bueno, y corrían el riesgo de decir, bueno, tendré que litigar para cobrar. Pero terminaron cobrando. Cobraron en tiempo y en forma las deudas originales, no las nuevas. O sea, el 96% de la gente que se presentó cobró de acuerdo al nuevo cronograma de los nuevos títulos. Ese 4% que no se presentó cobró en tiempo y en forma de acuerdo al cronograma viejo. O sea, nosotros lo hicimos y lo hicimos muy bien y sin ningún drama. Si este problema lo tiene hoy Argentina es por culpa de Argentina y de nadie más que de Argentina. La presidenta argentina decía, entre otras cosas, hemos tenido el respaldo, y lo destacó en esta conferencia, de Francia, de México, creo que nombró también a Brasil. En estas últimas horas hemos escuchado aquí al propio vicepresidente de la República, Danilo Astori, diciendo bueno, que de alguna forma comprendía la situación del gobierno argentino. Son consideraciones más bien políticas. Yo creo que cuando un país o una empresa o una persona se endeuda, tiene que honrar sus deudas. En particular, llama la atención el comentario del vicepresidente, porque él en su momento, contra la opinión de todo el Frente Amplio, del candidato presidencial, apoyó al gobierno de Valle en el canje que en aquel momento se planteó. Es decir, en Uruguay hay una tradición de compromiso con sus obligaciones que le han dado una reputación muy grande y que han permitido, entre otras cosas, que hace 3 semanas una agencia calificadora de riesgo le levantara la calificación a Uruguay, que ya estaba en un grado de inversión, y a la semana siguiente la Oficina de Deuda del Ministerio de Economía aprovechó la oportunidad y emitió $2.000 millones en condiciones muy ventajosas para el país. Entonces aquí tenemos 2 hermanos separados al nacer, de ambos lados del río. Uno que en fechas parecidas tuvieron problemas, pero uno siempre mostró voluntad de arreglar y hizo un canje exitoso rápido en el propio año 2002, 2003, y honró siempre sus deudas. Y hoy sale a los mercados en condiciones espectaculares para un país de su situación. Mientras que el otro decidió repudiar esa deuda y lo sigue repudiando hasta el día de hoy. Si tuvieses que mirarlo desde el punto de vista político y no económico, ella, Cristina Fernández, la presidenta argentina, hizo tú un planteo, un recuerdo de cómo se llegó a esta situación, ¿no? Y ella hablaba, bueno, algunos de los planes que en su momento se manejaron en Argentina que realmente asombran, ¿no? Los estados no nacen y mueren con cada gobierno. Lo decía Massa, el precandidato argentino, ayer casualmente. Es decir, los gobiernos son sucesivos unos del otro y los países tienen continuidades. La deuda que en Uruguay hoy se está pagando o se está reestructurando, o se está pagando y se están emitiendo nuevas, digamos, son deudas que se emitieron en gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores pagaron deudas que se habían emitido en la dictadura se pagaron deudas que se habían emitido en los gobiernos democráticos anteriores y nunca a nadie se le ocurrió, por lo menos a nadie con poder de decisión, nadie que estuviera a cargo de la cosa, se le ocurrió desconocerlo en Uruguay. Y vaya que pasamos momentos difíciles en el 82 y en el 2002. Y tuvimos el Plan Brady también al principio de los 90. Y bueno, y eso mantiene una conducta del país que es una política de Estado. Es decir, hay cosas que los uruguayos tenemos que reconocer como que superan a los gobiernos de turno y que son grandes consensos a la hora de gobernar. Este es uno de ellos. Hacemos una pausa, después hablamos cómo debe mirar Uruguay lo que está pasando en Argentina en cuanto a, bueno, cuánto puede comprometer o puede influir sobre la situación de nuestro país. Ya regresamos.